Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad estamos acá reunidos una vez más en esta clase para continuar el avance del capítulo de integración de variable múltiple en la que estamos viendo cómo calcular integrales dobles. En esta oportunidad están preparados algunos ejercicios para que se pueda explicar algunas aplicaciones que son de carácter básico e importante en cuanto al uso de las integrales dobles en términos de algún cálculo perteneciente a la rama de la ingeniería. Entonces, en primer lugar, nuestro primer ejercicio a exponer va a ser el siguiente: hallar el valor de la siguiente integral, donde D es la región acotada por las siguientes funciones. Tenemos la función f de x, que es 2x al cuadrado, y la función g de x igual a 1 más x al cuadrado, y como dato, las integrales dobles de la expresión x más 2y diferencial de a. Bueno, sabemos indudablemente de que cuando estamos hablando de una región acotada entre dos curvas, prácticamente estamos hablando del cálculo del área, y esto se veía en cálculo 1 cuando nosotros observamos de que con la integral podíamos ser capaces de encontrar el área bajo una curva o el área encerrada por dos o más curvas. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente un procedimiento un poco idéntico a lo que vieron en esa oportunidad en cálculo 1, pero con la aplicación de las integrales dobles. Para ello, entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En este tipo de ejercicios, lo primero que debemos hacer es calcular los límites de integración, es decir, averiguar desde qué valor hasta qué valor vamos a poder integrar una expresión con la finalidad o la idea de encontrar una región acotada por ciertas curvas, que en este caso son f de x y g de x. Entonces, partiendo de los conceptos aprendidos en cálculo 1, para calcular los límites de integración, lo que se hacía era igualar las funciones, y de acuerdo a esa igualación podemos aplicar diferentes métodos como igualación, sustitución, reducción, métodos también de álgebra lineal como Gauss-Jordan, Kramer, etcétera. Existe una serie de métodos para poder resolver un sistema o una igualación de ecuaciones matemáticas. Ocurre de que cuando yo igualo f de x con la función g de x, queda más prudente usar el método de igualación. Esto se hace para poder averiguar cuáles son los límites de integración que va a tener la primera integral, ya que la segunda integral va a depender de las funciones que acotan esa región que queremos encontrar. Por lo tanto, al igualar f de x con g de x, vamos a obtener los valores que van a representar los límites de integración de la primera integral. Así que f de x es igual a 2x cuadrado y g de x es igual a 1 más x cuadrado. Realizando la igualación entre esas dos funciones y operando matemáticamente para igualar la expresión a cero y poder encontrar algunos resultados que nos permitan encontrar a su vez los límites de integración de la primera integral, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Tenemos 2x cuadrado, este que está con más pasa con menos, se me va a quedar 2x cuadrado menos x al cuadrado, y eso es igual a 1. Indudablemente ese 1 podemos pasarlo al otro lado para que esté igualado a 0, pero podemos mantener la ley de la identidad en la que las x o las variables van a un solo lado y las constantes van al otro. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos ver de que esta expresión podemos simplificarla, podemos reducirla. 2x cuadrado menos x cuadrado es x cuadrado, y eso va a ser igual a 1. Y de acá x va a ser igual a más menos la raíz cuadrada de 1, esto debido al cuadrado,
y por ende x va a ser igual a más menos 1. Lo que acabamos de encontrar aquí son los límites de integración de la primera integral. Es decir, ya podemos afirmar de que la primera integral tendrá límites de integración desde menos 1 hasta 1, partiendo del límite inferior al límite superior. Una vez que nosotros ya conocemos los límites de integración de la primera integral y también de la segunda, porque los límites de integración de la segunda integral van a ser las funciones que acotan la región, podemos entonces obtener la integral doble que nos va a ayudar a calcular esa región. Para ello, armando la integral, nos va a quedar la integral de menos 1 a 1 de la integral de 2x cuadrado a 1 más x cuadrado de x más 2y diferencial de y diferencial de x. Ocurre de que este dato es un dato que nos dan, el cual nos permite saber encontrar o encontrar el área o la región que vamos a querer determinar, ¿no? Encerrada por las curvas, indudablemente. Ahora, esto de la diferencial de y y la diferencial de x es dependiente de nosotros. Si nosotros primero queremos encontrar la integral respecto de y después respecto de x, o queremos encontrar la integral respecto de x y después respecto de y. Esto es acuerdo a conveniencia de lo que cada persona vea conveniente en el ejercicio. En mi caso, veo conveniente primeramente realizar la integración respecto de y después la integración respecto de x. Ahora, lo importante acá, ¿cómo sabemos cuál de estas funciones va a estar en el límite inferior y cuál de las funciones va a estar en el límite superior? Para eso, nosotros en verdad tuviésemos que recurrir a realizar una gráfica, es decir, graficar la función f de x y graficar la función g de x para saber cuál función es la función techo y cuál función es la función piso. Porque recordemos que en cálculo 1, para calcular un área, nosotros teníamos que graficar las funciones para saber qué función se restaba con qué función. Es decir, recordemos en cálculo 1 que el área era la resta de la función techo con la función piso. Y para saber quién está en el techo y quién está en el piso, ocupando esas palabras, obviamente, que no son propiamente matemáticas, pero para entender el concepto, teníamos que hacer una gráfica, ¿no? Y en esa gráfica determinar quién está en la parte superior y quién está en la parte inferior. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es que a partir de la gráfica, que es importante aquí, esa gráfica nos va a decir cuál va a ser el límite inferior y cuál va a ser el límite superior. En este caso, yo he puesto que el límite inferior es la función f de x, que es 2x al cuadrado, y el límite superior es la función g de x, que es 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y eso se debe a, como les digo, a esbozar una gráfica que me permita ver esa situación. Bien, una vez que nosotros tenemos calculado los límites de integración, tanto de la primera función como de la segunda función, cuando igualamos las funciones, a eso me refiero, y obtenemos los límites de integración para la primera integral, y las funciones que encierran el área o la región, que son los límites de integración para la segunda integral, pues de ahí adelante procedemos a calcular la integración como hemos estado viendo en las diferentes clases que hemos tenido. En este caso yo voy a empezar a encontrar la integración respecto de y. Así que si yo procedo acá a calcular la integración de esta expresión respecto de y, la integral de x respecto de y sería xy. La integral de 2y sería 2y al cuadrado sobre 2.
ya no va a estar el diferencial de y porque ya estamos integrando respecto de y obviamente me va a quedar la diferencial de x. Cuando yo obtengo la integración de la expresión, ¿no es cierto?, en función a y hago aquí cálculos pertinentes para obtenerla de manera más resumida, pues llegamos a la conclusión de que esto me va a dar xy más y al cuadrado, ya que este 2 y este 2 se van a simplificar. Por lo tanto, ahora lo que me falta es hacer variar mi resultado de integración respecto al límite superior y respecto al límite inferior. Es decir, me va a quedar la integral de menos 1 a 1 del resultado de la integración que hice, ¿no?, de esta zona respecto a la variable y, en la cual ahora tengo que reemplazar, ¿no es cierto?, donde sea pertinente, el límite superior en primera instancia y el límite inferior en segunda instancia. Entonces, anotamos acá simbólicamente de que vamos a hacer variar este resultado desde el límite superior al límite inferior. ¿Dónde reemplazamos esto? Obviamente donde esté la variable y, porque por la variable y hemos empezado la integración. Entonces me va a quedar x por y, que va a ser sustituida por el límite superior, que es 1 más x cuadrado, más y al cuadrado, y y va a ser sustituida por el límite de integración superior, que es 1 más x cuadrado. Todo eso obviamente elevado al cuadrado, menos el mismo resultado de integración, pero ahora reemplazando la y o sustituyendo la y por el límite inferior. Entonces me quedaría x por y, pero y va a ser sustituida por 2x al cuadrado, más, acá sería, ¿no es cierto?, y, que sería 2x al cuadrado, o sea, voy a sustituir y por 2x cuadrado, todo elevado al cuadrado. Por lo tanto, efectuando aquí operaciones pertinentes, me va a quedar x por 1, x por x cuadrado, x al cubo, desarrollando acá al cuadrado, el primer término al cuadrado, más el doble del producto del primer término por el segundo término, más el segundo término elevado al cuadrado. Esto me quedaría más 1 al cuadrado, 1, más el doble del primero por el segundo, que sería 2x al cuadrado, más el segundo término al cuadrado, que sería x a la cuarta, menos 2x cuadrado por x, 2x al cubo, más 2x al cuadrado sería 4x a la cuarta. Diferencial de x porque al final de cuentas vamos a depender como última expresión en función a la variable x. Entonces acá, reduciendo términos semejantes, tendremos que la integral de menos 1 a 1 de menos 3x a la cuarta menos x al cubo más 2x cuadrado más x más 1 diferencial de x va a ser igual a. Bueno, ocurre de que aquí este polinomio ha salido de efectuar operaciones acá, en la que tengo, por ejemplo, menos 4x a la cuarta más x a la cuarta menos 3x a la cuarta, menos 2x al cubo más x al cubo menos x al cubo. Después tengo más 2x al cuadrado, después tengo más x y después tengo más 1. Y a partir de acá ya estamos frente a un problema de cálculo 1, porque ya dependemos solamente de una integral y también estamos dependiendo de la variable x. Por lo tanto, podemos decir de que la integral de menos 3x a la cuarta es menos 3x a la quinta sobre 5. La integral de menos x al cubo es menos x a la cuarta sobre 4. La integral de 2x al cuadrado es 2x al cubo sobre 3. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Y la integral de 1 es x. Lo que nos queda ahora es, una vez teniendo el resultado de esta integración, sustituir el límite superior y luego el límite inferior. Lo que significa entonces que aquí, en esta integración final que estamos obteniendo, estamos reemplazando la variable x, o estamos sustituyendo la variable x, primeramente, por el límite superior que es 1. Como pueden notar acá, hemos sustituido la x por el valor de 1, y luego en el mismo resultado de integración estamos sustituyendo el valor de x por menos 1.
Y entonces, haciendo operaciones acá en la calculadora, sin hacer mucho preámbulo y muchos cálculos, ya que la calculadora me puede tranquilamente calcular todo esto. Si sabemos colocar los datos de manera correcta en una calculadora, pues la calculadora me arroja de que el resultado de todo esto es 32/15. Como estamos en unidades de medidas de área, entonces sería 32/15 en unidades de superficie al cuadrado, porque no está claro si es centímetros cuadrados, no está claro si es metros cuadrados o no está claro si es kilómetros al cuadrado. No nos han informado las unidades de medida, sino que simplemente nos dieron los datos y nosotros hemos procedido a calcular lo que está encerrado en esa región, acotado por las funciones f de x y las funciones g de x. Lo importante acá es que para saber los límites de integración de la primera integral, hacemos como cálculo 1 exactamente igual, igualamos las funciones y encontramos el valor de x, luego de igualar esas funciones, y eso me resulta los límites de integración de la primera integral, y los límites de integración de la segunda integral son las funciones involucradas en el acotamiento de la región que estoy queriendo calcular. La consulta es, ¿cómo sé quién va en el límite superior y quién va en el límite inferior? Bueno, para eso lo que vamos a hacer entonces es graficar estas funciones para tener una idea mejor de quién va en la parte superior y quién va en la parte inferior. Para ello, en estos momentos estoy compartiendo con ustedes el GeoGebra y aquí vamos a graficar la función f de x. Y esa función f de x para nosotros está valiendo 2x al cuadrado. Y ahí tengo mi primera función graficada. Pero tengo otra función que es la función g de x. Y esa función g de x está valiendo 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Perfecto. Entonces acá, mis estimados jóvenes, si ustedes analizan la gráfica, ¿no es cierto? Tenemos acá un área, una región encerrada por estas curvas, y si nos vamos a recordar un poquito los conceptos de cálculo 1, para calcular esta área, nosotros teníamos que hacer una gráfica para saber quién es la función techo y quién es la función piso, es decir, quién está en la parte superior y quién está en la parte inferior. Y como pueden ver, en la parte superior está la función g y en la parte inferior está la función f de x, ¿no es cierto? Por lo tanto, de esa manera, nosotros podemos agarrar y podemos decir de que al efectuar los límites de integración de la segunda integral, en la parte superior de la segunda integral va a estar g de x, porque es la gráfica que está encima. Y abajo va a estar la función f de x, porque es la gráfica que está por debajo, ¿no es cierto? Y entonces con eso nosotros podemos calcular la región encerrada por estas curvas en cuanto a esta integral, ¿no? En cuanto a esta integral. Y entonces eso nos lleva a un valor numérico que, al no tener las medidas de centímetros, metros o kilómetros, pues podemos anotar que es 32/15 unidades de superficie elevados al cuadrado. Y al mismo tiempo, esa gráfica obtenida ya en el GeoGebra podemos llevarla acá a nuestra hoja de cálculos para que tengan ahí la idea de por qué se colocó en primer lugar la función g de x y por qué en segundo lugar la función f de x. Y esto lo vamos a guardar como i sub 1. Ok, vamos a irnos a nuestra hoja de cálculos y vamos a plasmar esa gráfica en esta parte de acá. Entonces, eso es lo importante en cuanto a
las aplicaciones o una de las aplicaciones de la integral doble. Entonces lo podemos acomodar a nuestro antojo, esta parte de acá, pero importantísimo el esbozar una gráfica en esta clase de ejercicios, porque al esbozar la gráfica, lo importante de eso es que esta gráfica ya me da la idea de qué función voy a colocar en la parte superior y qué función voy a colocar en la parte inferior, ¿no? Para obtener mis respectivos límites de integración. No solamente podemos calcular área con las integrales dobles, también podemos calcular volumen, y eso vamos a exponerlo en nuestro segundo ejercicio. Si bien en otra oportunidad vamos a ver gráficas con el GeoGebra, para que ustedes vean gráficas de, por ejemplo, paraboloides elípticos, cilindros, conos, hiperboloides, etcétera, etcétera, que no son necesarias para poder calcular un volumen en un determinado lugar o región. En este caso, nuestro problema número 2 nos dice de que debemos encontrar el volumen del sólido S acotado en el paraboloide elíptico x cuadrado más 2y cuadrado más z igual a 16, con los planos x igual a 2, y igual a 2 y los tres planos coordenados. Bueno, en este caso, lo primero que nosotros debemos hacer es encontrar, ¿no es cierto?, la función que vamos a integrar. Y la función que vamos a integrar es obviamente esta de acá. Esa función es la que vamos a integrar. Como estamos en un ejercicio de varias variables, sabemos de que vamos a despejar la función z. Entonces, en este caso yo digo, me están dando un paraboloide elíptico que vale x cuadrado más 2y cuadrado más z igual a 16, despejando z para saber qué función es la que voy a integrar, pues z es igual a 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Ahora, los límites de integración en este caso no se calculan como el anterior porque ya el problema me está diciendo de dónde a dónde voy a integrar. Esto de que vamos a encontrar el volumen de un sólido acotado por los planos x igual a 2 y y igual a 2, y los tres planos coordenados, el plano x, el plano y el plano z, ya nos da la idea de que los límites de integración van a ser de 0 a 2. Vamos a partir del punto de origen hasta el 2, no, hasta x igual a 2 y hasta y igual a 2. Y es por eso que los límites de integración de la primera integral van a ser de 0 a 2, partiendo del punto de origen hasta 2. Los límites de la segunda integral también van a ser de 0 a 2, partiendo de el punto de origen o el punto central 0, 0, hasta 2, porque aquí me dice hasta 2, ¿no es cierto?, de la función paraboloide elíptica, que es 16 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Y los límites de integración lo decidimos nosotros. Yo, por ejemplo, aquí estoy decidiendo primero integrar la x y después integrar la y. Lo que significa entonces de que esta integral tiene los límites de x y esta integral tiene los límites de y. Esta es una decisión personal que el alumno toma y que al final llegamos al mismo resultado. Si empezamos por x o empezamos por y, llegamos al final al mismo resultado. Por lo tanto, de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Como estoy empezando por decisión propia a integrar la expresión respecto de x, pues entonces la integral de 16 va a ser 16x, menos la integral de x cuadrado va a ser x al cubo sobre 3, menos la integral de 2y cuadrado va a ser 2x y al cuadrado, porque recordemos de que y hace el papel de constante. Entonces, la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. Y en este caso, digamos, estamos ocupando la variable x, estamos integrando la variable x. Entonces aquí me va a quedar 2x y al cuadrado. Y tenemos que hacer variar este proceso
de 0 a 2, ¿no? Porque aquí nos están diciendo, ¿no? En x2 y en y2. O sea, ya me están dando los límites de integración, tanto para la primera integral como para la segunda integral. Como aquí yo estoy poniendo diferencial de x, esta es la integral para x. Y como aquí estoy poniendo diferencial de y, esta es la integral para y. Entonces hago variar mi resultado, ¿no es cierto? Desde 0 a 2. Empezando, digamos, de que cuando yo encontré la integral, o sea, de este paraboloide elíptico, encontré la integral respecto de x, que está de acá, comienzo a hacerla variar primero reemplazando la x por 2 y luego reemplazando la x por 0, porque al final la idea es que los resultados solamente dependan de y, ya que la integral que está acá va a depender de y. Entonces, de aquí adelante reemplazamos los valores, ¿no? Primero x por 2, luego x por 0, como hacíamos exactamente en cálculo 1 cuando calculábamos área, pues estamos calculando volumen ahorita, ¿no? Porque estamos en un espacio tridimensional, en un plano x, y, z, y en el plano x, y, z lo que se calcula es volumen, y entonces las integrales dobles me aportan el cálculo de volumen. Por lo tanto, lo que hacemos acá es hacer cálculos matemáticos, vean de que este término se va a anular porque todo multiplicado por 0 me va a dar 0, y solamente me va a quedar este término. 16 por 2, 32, menos 8 tercios, menos 4y al cuadrado. De aquí para adelante ya es como efectuar cálculos hechos o efectuados en cálculo 1. Ya que aquí, obviamente, si yo hago operaciones en este quebrado, por ejemplo, en este quebrado mixto, 32 menos 8 tercios es 88 tercios, menos 4y cuadrado, diferencial de y. Entonces ahora integro esta expresión respecto de y claro, la integral de una constante es la constante por y. La integral de 88 tercios es 88 tercios de y la integral de 4y al cuadrado es 4 tercios de y al cubo. Y eso debe variar de 0 a 2. A partir de este momento yo estaría calculando el volumen acotado por esta región, ¿no? En un paraboloide elíptico. O sea, de ese paraboloide elíptico estamos encontrando el volumen acotado en un cierto lugar. Por lo tanto, lo que va a pasar acá es simplemente aplicar la calculadora, porque en este resultado final de integración voy a tener que sustituir la variable y primero por 2 y luego por 0, ¿no es cierto? Y entonces acá eso es lo que va a pasar a continuación. Bien, perfecto. Reemplazando y por el límite superior y reemplazando y por el inferior, podemos observar de que este término se va a anular porque está todo multiplicado por 0 y me va a quedar esta parte de acá. Me va a quedar 88 tercios multiplicado por 2, que es 176 tercios, y me va a quedar 4 tercios por 2 al cubo, que es 32 tercios. Por lo tanto, efectuando la calculadora, sin mucho preámbulo y efectuando cálculos pertinentes, llegamos a la conclusión de que el volumen acotado por el plano x igual a 2, el plano y igual a 2 y los tres planos coordenados x, y, z, que significa que estamos partiendo desde el origen, en un paraboloide elíptico, el volumen de esa zona es de 48 unidades de superficie al cubo, porque ya estamos hablando de volumen. No sabemos si es centímetros, no sabemos si es metros, no sabemos si es kilómetros, no nos informan las unidades estándar de medición en este caso, y entonces pues asumimos de que vamos a tener 48 unidades de superficie cúbicas, porque ya estamos hablando de un volumen, ¿no es cierto? Y vean de que con las integrales dobles podemos calcular un área de una región acotada por curvas, que pueden ser 2, 3, 4, etcétera, ¿no es cierto? Importante la gráfica para saber quién va en la parte superior y quién va en la parte inferior en los límites de integración de la segunda integral, porque los límites de integración en la primera se calculan igualando las funciones f de x y g de x, para este caso específicamente.
Pero también podemos calcular volumen. Y aquí, como al hablar de volumen, ya estamos hablando de figuras que deben estar en el triespacio o en el espacio tridimensional, X, Y, Z, paraboloides elípticos, hiperboloides, cilindros, conos, etcétera, 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 por nombrar unos cuantos de todo lo que tenemos a disposición, ¿no es cierto?, en lo que corresponde un cálculo matemático. Entonces, el volumen puede ser determinado por una integral doble. Lo que hacemos es despejar la z de la figura que nos han dado y la región va a estar delimitada por los límites de integración que ya nos dan también como datos. Puede ser que nos den como datos o puede ser que nosotros tengamos que calcular esos límites de integración, como veremos a medida que vayamos avanzando, y obviamente formar nuestra integral, formar nuestros límites de integración, decisión personal si comienzo primero por X o comienzo por Y, pero, ¿no es cierto? En este caso, digamos, no se nota la diferencia porque los límites de integración son iguales. Si los límites de integración fueran diferentes, recordar de que si vas a empezar por X, aquí van los límites de integración de X y después van los límites de integración de Y, porque se integra de adentro hacia afuera, internamente a externamente. Y de esa manera podemos obtener, por ejemplo, un volumen desde el punto de vista básico, ¿no? Ahora, en este tercer problema que les voy a exponer, ¿no? Digo exponer porque eh, creo yo que podemos hacer más ejercicios, porque realizar el ejercicio es un tiempo que no nos deja de repente hacer una buena cantidad de ejercicios. La idea es tratar de explicarlo lo más detallado posible. Ocurre que acá me están pidiendo encontrar el área de la región comprendida entre las siguientes curvas. Si bien es cierto que yo puedo calcular esta área con cálculo 1, con conocimientos de cálculo 1, también la puedo hacer con una doble integración. O sea que el área la puedo calcular con el uso de una integral, pero también la puedo calcular con el uso de dos integrales. Entonces, este pareciera que es un problema de cálculo 1 porque exactamente así, digamos, venía, ¿no?, los problemas de cálculo 1, pero aquí lo que vamos a hacer es ver de que ese procedimiento se puede efectuar con una doble integración. Si nosotros efectuamos el cálculo del área con una doble integración, en la primera integral vamos a colocar los límites de integración que resultan de igualar la función f con la función g. Mientras que los límites de integración de la segunda integral van a ser las funciones que están participando en el ejercicio. Para ello se requiere un gráfico, tal como hicimos en el problema número 1, para saber quién es la función que está por encima y quién es la función que está por debajo, y con eso determinar quién es el límite superior y quién es el límite inferior. Entonces acá lo que hacemos es agarrar y realizar la siguiente operación. Vamos a calcular los límites de integración para la primera integral. Para eso igualamos la función f de x con la función g de x. Entonces, f de x es x al cuadrado y g de x es 4x menos x al cuadrado. De ahí igualamos a 0, ¿no es cierto? Y procedemos a encontrar los límites de integración, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasó acá? Tengo x cuadrado igual a 4x menos x cuadrado, pues, a ver, este menos x cuadrado puede pasar al otro lado y me va a quedar x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, y este más 4x puede pasar con menos 4x y eso es igual a 0. De aquí puedo factorizar el 2 porque son múltiplos de 2, ambos coeficientes, y también la x. Así que me va a quedar 2x por x menos 2, 2x por x es 2x al cuadrado, y 2x por menos 2 es menos 4x. De acá sacamos de que x vale 0, y de acá sacamos de que x vale 2. O sea que aquí ya tengo los límites de integración para mi primera integral. Mi primera integral va a ser comprendida desde 0 hasta 2.
desde 0 hasta 2. Ahora, la segunda integral va a tener como límites de integración las funciones que están participando en la región comprendida por el acotamiento de esta función. Eso significa que yo tengo que saber cuál de ellas estuviera por encima del área y cuál de ellas estuviera por debajo. Bueno, por definición, esta parábola es parte del origen y esta otra parábola no va a partir del origen. Entonces, por lógica, esta función va a estar encima de esta, pero no hay muchas suposiciones en ingeniería y lo aconsejable es encontrar la gráfica. Ya tal vez con mucha práctica uno pueda, ¿no?, identificar y decir, no, esta función está por encima de esta función de acá, ¿no? Entonces, como esta función está por encima de esta sería el límite superior y esta sería el límite inferior. Y eso lo podemos comprobar con nuestro aporte tecnológico. ¿No? Podemos ir otra vez a GeoGebra para ver, digamos, que efectivamente eso está pasando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asegurarnos de que eso está sucediendo. Entonces nuestra función f de x, si bien no falla la memoria, es x al cuadrado. Ok, x al cuadrado. Y la otra función g de x es, ¿no es cierto? Vamos a ver, 4x menos x al cuadrado. 4x menos x al cuadrado. Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, claro, vean ustedes de que esta es el área que me interesa, ¿no? Esta sería el área encerrada por estas curvas. Indudablemente, la función g de x está por encima y la función f de x está por debajo, lo que quiere decir de que este es el límite de integración superior y este es el límite de integración inferior. La gráfica es importantísima para poder determinar qué función voy a colocar en el límite superior y qué función voy a colocar en el límite inferior. No, eso es importantísimo. A no ser que el ejercicio ya sea conocido, sea un problema que ya estemos cansados de hacerlo y que ya sepamos de que la función tanto está en la parte superior y la función tanto está en la parte inferior. Pero siempre se aconseja un gráfico, primero para mostrar el área que vamos a calcular y segundo para saber quién es la función techo y quién es la función piso. Así que esto lo vamos a llevar allá como una información adicional, ¿no? Vamos a guardarla como I sub 2, integral 2, ¿no? Y bueno, vamos a ir a nuestra hoja de cálculos y en nuestra hoja de cálculos vamos a plasmar esa gráfica que garantiza lo que estoy haciendo. O sea, me garantiza poder decir de que efectivamente es correcto poner las funciones que puse en la ubicación que las puse. Es decir, ya con esto yo puedo tranquilamente ampararme y decir, con esto podemos observar de que la función g de x está por encima de esta área y por eso va acá, y la otra función, que es la f de x, va por debajo y por eso está acá. Ahora, a diferencia del anterior ejercicio, aquí no me han dado una expresión a integrar. Entonces, cuando yo armo la integral, cuando yo voy a armar la integral doble, lo que hago es lo siguiente. Yo digo, tenemos la integral de 0 a 2, de la integral de x cuadrado a 4x menos x cuadrado, y aquí yo decido si empiezo por y o empiezo por x, de acuerdo a lo que me convenga, de acuerdo a lo que yo vea más prudente. Para mí, voy a empezar por la diferencial de y, diferencial de x. ¿Qué significa eso? Que como voy a empezar por y aquí yo tengo una constante, la integral de una constante es la constante multiplicada por la variable. O sea, se supone que acá hay un 1. Entonces, 1 por y es y. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 2 de y.
y esa variable y tengo que hacerla variar desde el límite superior al límite inferior y obviamente tiene que estar el diferencial de x, que no lo puse acá para que se note por favor lo que estoy haciendo variar la variable y desde el límite superior al límite inferior. Recordemos de que esta integral es para y esta integral es para x, ¿no? Entonces, pues lo que hago es simplemente decir, eh, voy a colocar el límite superior menos el límite inferior. Y esto es lo que hacíamos en cálculo uno. Recuerden que en cálculo uno ustedes cuando hacían la gráfica, determinaban la función techo y la función piso, y ustedes decían, vamos a restar g de x con f de x. Lo mismo estamos haciendo acá. Y no siempre va a ser g de x menos f de x. También puede ser f de x menos g de x. ¿De qué depende eso? De la gráfica. Porque de la gráfica me va a avisar quién está en la parte superior, quién está en la parte inferior. Y aquí estamos haciendo simplemente la resta de g de x menos f de x. Entonces aquí pues me va a quedar 4x menos 2x al cuadrado, y de aquí para adelante ya es una integral que hemos visto en cálculo 1, es una integral directa. Entonces podemos decir que el área, esta área que está encerrada por estas curvas, que también podíamos haberla encerrada ahí en el programa, pero solamente me interesa la gráfica para que me puedan entender por qué puse esto arriba y por qué puse esto abajo. Entonces acá lo que hago yo es decir, el área es igual a la integral definida de 0 a 2 de 4x menos 2x cuadrado diferencial de x. La integral de 4x es 4x al cuadrado sobre 2, menos la integral de 2x cuadrado es 2x al cubo sobre 3, y eso debe variar de 0 a 2. Así que voy a reemplazar el resultado de la integración primero por 2, voy a sustituir la variable x primero por 2, y luego voy a sustituir la variable x por 0. Indudablemente este término se va a anular porque me va a quedar una multiplicación por 0, y todo esto se va a anular y me va a quedar solamente esta parte. 2 al cuadrado, 4 por 4, 16, entre 2, 8, 2 al cubo, 8 por 2, 16, 16 tercios. Claro, la calculadora me lo va a calcular esto rápidamente, y vamos a llegar a la conclusión de que el área encerrada por esas curvas, o la región encerrada por esas curvas, vale 8 tercios unidades de superficie al cuadrado, porque vuelvo a recalcar de que no me avisaron si estamos midiendo en centímetros, estamos midiendo en metros o estamos midiendo en kilómetros, ¿no? En unidades de longitud, obviamente, cuadradas, porque el área está en unidades de superficie al cuadrado. Entonces, como no tengo la información de en qué unidades estamos midiendo, pues respondemos de esta manera. El área es 8 tercios unidades de superficie al cuadrado. Y de esa manera podemos calcular el área con el uso de una doble integración. También hemos visto cómo calcular el volumen con las doble integrales o con dos integrales, ¿no? Indudablemente en este ejercicio también podemos hacer una gráfica para poder ver exactamente cuál es la región de ese paraboloide elíptico a la cual estamos calculando su volumen. Podemos calcular de todo el paraboloide o podemos calcular de una región de ese paraboloide, ¿no? Por eso que es importante el esbozar una gráfica para tener una idea de cómo poder encontrar la solución. En este caso no hice la gráfica porque los límites de integración ya están dados, la función a integrar ya está dada, entonces simplemente proceda a integrar y a encontrar el volumen que se mide en unidades de superficie cúbicas. El siguiente problema que vamos a exponer en esta clase, eh, ya que estamos viendo aplicación de las integrales dobles, es el siguiente. Dice la pregunta, sea R la región del plano XY acotada por las siguientes gráficas, f de x y g de x, hallar el área comprendida. Me dan como dato
las funciones que van a acotar la región, la expresión que voy a integrar para calcular esa área, ¿no? Y lo que me está faltando aquí es justamente los límites de integración, ¿no es cierto? Yo necesito calcular los límites de integración y para ello los límites de integración de la primera integral van a salir cuando iguale f de x con g de x y los límites de integración de la segunda función van a salir cuando yo efectúe una gráfica para saber quién es la función techo y quién es la función piso, por así ocupar esas palabras para que pueda ser entendible el hecho de quién está por encima y quién está por debajo en el caso de una región encerrada por curvas o acotadas por curvas. Entonces vamos a lo primero, los límites de integración. Aquí puede haber cualquier función. Aquí yo estoy trabajando con una parábola y una recta, pero aquí puede haber logaritmo, aquí puede haber radicales, aquí puede haber cualquier tipo de función habida y por haber, ¿no? Y el procedimiento prácticamente es el mismo. Ocurre de que acá vamos a igualar f de x con g de x para obtener los límites de integración de la primera integral. Lo que significa entonces de que si yo igualo x cuadrado con 2x e igualo a 0 esta expresión, me va a quedar x cuadrado es igual a 2x. Este 2x pasa con negativo, me va a quedar x cuadrado menos 2x igual a 0. Puedo factorizar acá la x y me va a quedar x por x menos 2, ¿no es cierto? X por x es x cuadrado y x por 2 es 2x y de acá x vale 0 y x vale 2. Ya tengo los límites de integración de lo que corresponde a la primera integral. La primera integral va a ir de 0 a 2. La segunda va a tener las funciones que acotan el área o la región que yo quiero encontrar. Para ello, ¿cómo sabes que esto va arriba y esto va abajo? ¿De dónde sacamos esa conclusión? Bueno, tenemos que efectivamente esbozar una gráfica en el plano XY. No estamos en el plano XYZ. Podemos hacerlo también en el plano XYZ, pero ya necesitaría más variables acá. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Si nos vamos una vez más al GeoGebra, pues aquí vamos a graficar las funciones. La función f de x es igual a lo siguiente. F de x es x cuadrado y la otra función es 2x. Ok. Bueno, indudablemente este es el área que quiero calcular. Y vemos acá de que por encima está g de x y por debajo está f de x. O sea que este es el límite superior y este es el límite inferior. Significa entonces, por ese motivo, primeramente vamos a llevar esto allá a la hoja de cálculos como la gráfica que sirva de entendimiento de por qué pusimos primero tal función y por qué después la otra función. Entonces esto quiere decir que si nos vamos a nuestra hoja de cálculos y plasmamos esa gráfica aquí, pues indudablemente va a quedar más claro el motivo del por qué, ¿no es cierto? Estamos colocando como límites de integración en la integral número 2. Aquí lo voy a acomodar esto para que quede un poco más ordenado. Hagámoslo por acá. Explicaba de que ahora esto me permite afirmar de que en la parte de arriba debe ir la función g de x, porque es la superior, y en la parte de abajo debe ir la función f de x, porque es la inferior. Entonces ya está armada mi integral. Por lo tanto, lo que debo hacer yo es, pues, primero, voy a integrar con respecto de y entonces, pues, para eso lo que hacemos es, la integral de x cubo sería x cubo y, porque, a ver, cuando yo voy a integrar una expresión y no está la variable,
la otra es una constante. Partiendo de ese razonamiento, la integral de una constante es la constante por la variable. Como estoy integrando y, entonces esta es una constante. Entonces esa constante tengo que multiplicarla por y. De ahí queda x al cubo y. La integral de 4y es 4y al cuadrado sobre 2. Y esto tengo que hacerlo variar desde el límite superior hasta el límite inferior. Lo que significa que aquí, haciendo algunas acomodaciones, aquí podía haber tachado el 4 con el 2, indudablemente, pero lo dejé ahí, ¿no? Pero se podía haber tachado tranquilamente. La variable y primeramente se reemplaza por 2x, como pueden ver, y luego en el resultado de la integración, la variable y se reemplaza por x al cuadrado, que es lo que ustedes ven acá. Efectuando la resta del límite superior con el límite inferior, pues tenemos aquí en primera instancia x cubo por 2x, 2x a la cuarta. Aquí va a quedar 2 al cuadrado 4, 4 entre 2, 2, 4 por 2, 8, x al cuadrado, menos x a la quinta, más 4 entre 2, 2, aquí va a quedar 2x a la cuarta. Reduciendo términos semejantes, pues este 2x a la cuarta con este 2x a la cuarta se van a simplificar y me va a quedar menos x a la quinta más 8x al cuadrado. Y de aquí pues nos queda fácil integrar porque ya tenemos una integral de cálculo 1, es una integral directa que se puede calcular con fórmulas directas, dependemos de x indudablemente, y entonces aquí pues lo podemos decir lo siguiente: el área que queremos encontrar o el área de la región acotada por las curvas f de x y g de x estaría siendo numéricamente la siguiente. El área es igual a la integral de 0 a 2 de menos x a la quinta más 8x cuadrado diferencial de x. Pero ocurre de que la integral de menos x a la quinta es menos x a la sexta sobre 6. Y ocurre que la integral de 8x al cuadrado es 8x al cubo sobre 3. Variando de 2 a 0, ¿no?, que son los límites de integración, entonces, pues, primeramente sustituyo la x por el límite superior, que es 2, y luego en el resultado de la integral sustituyo el límite inferior, que en este caso es 0. Eh, Podemos ver de que el segundo término se va a anular porque tengo multiplicaciones por 0 y todo eso va a ser 0, pero acá me va a quedar, ¿no es cierto?, 2 a la sexta, que es 64 sobre 6, más 2 al cubo 8, por 8, 64 sobre 3. En resumidas cuentas tengo menos 64 sextos más 64 tercios. Aquí podía haber sacado la mitad, pero la calculadora ya me lo puede hacer eso directamente. Y metiendo estos datos en la calculadora, pues sacamos la conclusión de que lo que estábamos buscando, que es el área de la región encerrada por esa curva, o por las curvas f de x, e de x, tiene un valor numérico de 32 tercios unidades de superficie elevado al cuadrado. Y de esa manera, nosotros podemos utilizar las integrales dobles para poder obtener un resultado, ¿no es cierto?, que nos permita llevar el cálculo del área en cuanto a la aplicación de una integral. Indudablemente, los primeros límites de integración, que son de 0 a 2, es porque si vemos la gráfica, ¿no es cierto?, tenemos acá, ¿no?, un punto de corte en 0 y en 2, ¿no? De 0 a 2, ¿sí? Y entonces por eso es que obtenemos estos límites de integración que están viendo acá. De esa manera, mostramos básicamente la aplicación de las integrales dobles, que son muy parecidas a las integrales simples, pero con la diferencia que aquí los límites de integración de una de las integrales son las funciones que son protagonistas del ejercicio o que encierran de manera acotada la región que queremos encontrar el área, ¿no? Y de esa manera nosotros podemos encontrar la solución del ejercicio. Bien, perfecto. Eso sería en cuanto a lo que quería exponer en esta clase, eh, mostrar básicamente cómo podemos calcular el área y el volumen de ciertas expresiones
que pueden estar en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional, como este paraboloide, y que al ir pasando algunas clases más que vamos a tener, antes de dar por finalizada la materia en cuanto al avance, ir viendo un poquito más volúmenes, por ejemplo, de algunas figuras que sean interesantes para poder llegar a calcular ese tipo de situación. Pero antes de eso, indudablemente, primero debe haber algunos problemas básicos que me permitan dar la idea de lo que queremos hacer en cuanto a este tipo de ejercicios. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con estos problemas. Introducirnos básicamente a tener una idea primero básica y después subir un poquito el nivel en cuanto al cálculo de áreas y volúmenes que van a estar encerradas por ciertas curvas y que nos van a poder llevar a un resultado final que va a ser un número que puede ser positivo, puede ser negativo. Si es negativo, lo sometemos a un valor absoluto, ¿no? Y si es positivo, pues no hay ningún problema. Bien, mis estimados jóvenes, entonces pasaremos a la ronda de preguntas y consultas, que es la siguiente sección. Y si no hay ninguna pregunta, ninguna consulta, estaríamos quedando aquí en la clase de hoy. Recordándoles, por favor, que las otras dos clases que quedamos que iban a estar grabadas hasta el fin de semana van a estar en la plataforma para que ustedes puedan observarla y puedan hacer un seguimiento en cuanto a lo que estamos avanzando en la materia. Esperando de que esto haya quedado entendido y que hayan podido sacar el mejor provecho en cuanto a estos ejercicios, me despido de ustedes muy atentamente y será hasta una siguiente oportunidad. Que tengan un excelente día.